Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy contamos con la presencia del magíster Jorge Gabriel Vitti. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Gente, por favor, recuerden dar like, suscríbanse al canal, así vamos creciendo y vamos transmitiendo conocimiento a más personas. Bien, voy a proceder a leer en forma escueta la larga trayectoria del profesor, que es licenciado en seguridad por la Universidad de la Policía Federal. Es auditor y capacitador operador económico autorizado. Es magíster en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata, donde también es profesor. Magíster en Política Criminal, Universidad de Salamanca. Es especialista en docencia universitaria. Es miembro de la Asociación de Profesionales de Seguridad en Cava. Es miembro de alumni de la Universidad de Salamanca. Es profesor universitario en diferentes maestrías e institutos de formación policial. Y posee su consultoría 4E. Profe, ¿qué es el famoso o poco conocido operador económico autorizado? Bueno, por empezar vamos a definirlo formalmente. Eh, lo primero que tenemos que decir que no es una certificación, Bien, sino que es una categoría que otorga la autoridad de aplicación, en este caso, la aduana argentina. bien. Eso por un lado. Por otro lado, podemos hacer un poquito de historia para ver cuál es el origen y de dónde viene, Sí, sí, porque sí, sí. en primer lugar no es un invento de la aduana argentina, Bien, ¿no? Y como nos pasa siempre que tratamos los temas de seguridad internacional, terminamos abrevando todos en el hecho que fue el más disruptivo para nosotros, que fue el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, eh, además, como una de las consecuencias lógicas, se va a producir un incremento de las necesidades de seguridad bien, en lo que hace a los intercambios internacionales, pasos fronterizos y todo tipo de comunicación, sea terrestre, aérea o marítima. Y eso, de alguna forma, esa necesidad adicional de seguridad, se iba a ver, de hecho al principio pasó así, se iba a ver di- di- eh, pidiendo un empleo de tiempos muy superior a los que la cadena de suministro internacional podía soportar. Entonces, el desafío era cómo hacer compatible esa mayor necesidad de seguridad y no renunciar a los requisitos de seguridad que cada vez eran más importantes para cumplir, ¿no es cierto? Por las cuestiones que habían pasado y la probable evolución en un futuro más que incierto después del hecho ocurrido, ¿no es cierto? bien. Entonces, eh, se produce un colapso fronterizo. Esta fue la realidad, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Nosotros sabemos que gran parte de la economía de los Estados Unidos se nutre, sobre todo en los aspectos fabriles, en la fabricación de herramientas y en un montón de insumos de la industria mexicana, ¿no es cierto? Empresas como Trooper y empresas de una envergadura internacional más que importantes, y la ralentización en ese comercio exterior iba a hacer de alguna forma colapsar la economía norteamericana. Entonces, ¿cómo era alguna forma de poder hacer compatibles estas dos cuestiones? Bueno, hubo una iniciativa de aduana de Estados Unidos con la creación de un programa, y en ese programa la aduana tomó a las empresas que querían asociarse y les dijo: señores, yo tengo que incrementar mis niveles de seguridad, pero a la vez tengo que de alguna forma lograr que la cadena de suministro funcione y además que sea transparente y que sea segura. Bien. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? Bueno, yo voy a hacer una normativa, les voy a proporcionar un listado de medidas de seguridad que van a ser de cumplimiento por parte de ustedes. Yo voy a auditar en cada uno de los estadios de su cadena de suministro, incluso dentro del país de ustedes.
para ver si esto realmente se cumple, y si ustedes este requisito lo cumplen, yo le voy a dar prioridad en el paso aduanero. Bien, ¿Por qué? Porque voy a haber cumplido el objetivo de incrementar las medidas de seguridad y a la vez voy a ver no ralentizar la cadena de suministro que tan necesaria era para mi desarrollo industrial. Esa iniciativa se llamó CityPad, ¿no? CityPad, que en el año 2001, muy posterior, ahí nomás de las Torres Gemelas, se puso en vigencia, dura hasta nuestros días, en sus sucesivas versiones, ¿no? Porque por supuesto esto fue adaptándose y a medida que el crimen iba evolucionando también se iba adaptando a CityPad. Entonces, esto presentó resultados muy promisorios. Entonces, la Organización Mundial de Aduanas, allá por el año 2007, creó con todas las aduanas que la integran algo que llamó el marco SAFE. Y el marco SAFE es el origen del operador económico autorizado, bien, que es la misma lógica del CityPad, pero ahora en vez de ser entre la aduana de Estados Unidos y las empresas mexicanas, era entre aduanas de países integrantes, ¿no? Entonces cada aduana, eh, respetando los requisitos mínimos de ese programa del marco 6, tenía la posibilidad de agregar medidas de seguridad adicionales que considerara oportunas, y en función de eso, a través del reconocimiento mutuo con la aduana de otro país, ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a tener prioridad de paso aduanero, no demoras, porque yo ya me aseguré con la auditoría y el cumplimiento del programa de operador económico autorizado, el cumplimiento de las medidas de seguridad que yo necesitaba para hacer el comercio ágil, transparente y seguro. bien. El beneficio para la organización, para la empresa que quería adherir a estos programas, era que obviamente recibía unos beneficios económicos traducidos en menor espera, lo cual le ocasionaba a la empresa menor gasto en depósito, esperando que la aduana no le diera turno, y ya el turno era prioritario, con lo cual el ahorro económico era importante. Entonces, si bien por ahí era una inversión inicial, a la larga esto se compensaba con la reducción de los costos en un futuro, ¿no es Claro, lo cierto? terminaba amortizando. Exactamente, es una estrategia ganar-ganar, Bien, como lo hemos planteado en muchas oportunidades. Ahora, esto llega a la República Argentina, que es un país integrante de la Organización Mundial de Aduanas, en el primer esbozo año 2017. Y bueno, y la normativa que actualmente está vigente es del año 2021, con algunas actualizaciones, ¿no es cierto? Donde se fueron incorporando distintas partecitas de la cadena de suministro, porque a medida que aduana fue determinando cuáles eran los requisitos que le iba a pedir a cada una de las empresas que quiera categorizar, se fueron ampliando, ¿no? bien. O sea que esto es un instrumento para insertarse en el mundo de la importación y de la exportación. Exactamente. Que como usted bien dijo, al tener, por así decirlo, ese sello de goma, le abre las puertas y le acelera los trámites en los países receptores, o si nosotros importamos de alguno de esos países asociados, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. La estrategia se llama Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre aduanas de distintos países. Hoy Argentina tiene acuerdos de reconocimiento mutuo con Uruguay y con la mayoría de los países del Mercosur. Bien, Y hay un principio de acuerdo con China todavía no instrumentado del bien. todo. Esto quiere decir que cada empresa contrata un operador, el operador hace la auditoría y si está todo ok, pone el sello. No, en realidad la empresa Sí, que quiere ser candidata bien, a ser operador económico autorizado, a tener esa categoría, se presenta en la aduana no acepta intermediarios. bien, Lo que sí hacen esas empresas es muy probablemente recurrir a la consultoría, en el caso, de hecho, es el trabajo que hago yo,
porque digamos que el acompañamiento de la empresa y el rediseño de todos los requisitos es una tarea bastante ardua. Los requisitos son muchos, es la realidad. Y bueno, y la gestión es voluntaria todavía para las empresas. Hay algunos mercados que ya están exigiendo que sea OEA la empresa para poder ingresar. Bien. Esto se había planteado antes de la pandemia. La Organización Mundial de Aduanas tenía la idea de que operador económico autorizado sea la norma vigente y necesaria para comercializar con la Unión Europea. Después después de la pandemia se dio un poco de marcha atrás, pero de a poco está volviendo a cobrar vigencia eso. Y la realidad es que uno puede decir, pero el objeto es combatir el terrorismo y el narcotráfico y los crímenes del crimen organizado. Sin embargo, esto no parece haber disminuido en el mundo, ¿no es cierto? Pese a la existencia de este programa. Y eso es verdad. Pero también es verdad que ya es muy difícil utilizar la logística formal de las organizaciones para llevarlo a cabo, y ya las organizaciones que lo llevan a cabo son 100% ilícitas. Esa es un poco la idea, ¿no es Bien. cierto? Y va de la mano del auge de los submarinos y de todo lo que estamos viendo, y que a nosotros nos sorprende, quienes son nuestros colegas del Caribe y de América Latina, en la parte norte de Sudamérica, están mucho más acostumbrados que nosotros a esta realidad, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Tenemos mucho que aprender también, Sí. ¿no? Sí. Pues muchas veces nos sorprendemos o pasó que nos sorprendíamos cuando habíamos adosado a los buques toda una parafernalia donde buzos o personas con conocimientos buzos adosaban al buque en forma ilegal y nos sorprendíamos en una época. Hoy ya sabemos que es moneda común y corriente, que es una de las formas de, por así decirlo, no se lo llama bien, pero contaminar el buque, por así decirlo. Sí. Incluso hace 2 años, por ejemplo, encontraron muerto un buzo táctico con equipo de buzo táctico. O sea, el equipo de buzo táctico tiene la particularidad de hacer micro burbujas, ¿no? Para que no se pueda detectar la presencia del buzo. Y bueno, este hombre tuvo la mala suerte de que falleció y estaba en una actividad de despegar carga parasitaria en un barco, ¿no? Que había salido de Timbuktu casualmente, Sí. en Australia. Pero bueno, entonces por ahí circunstancias que a uno le sorprendían, y le sorprenden a los locales, ¿no? Yo particularmente con CityPad, que no existía OEA todavía, empecé a trabajar en la formación de CityPad con un profesional mexicano, digamos, de quien aprendí muchísimo, Eduardo Hernández Ruiz. Y bueno, y ahí cuando me picó la curiosidad de cómo era todo el tema ¿no? Pero estuve leyendo para poder hacer la charla y es un lindo rubro para quienes nos dedicamos a lo que es la parte de seguridad, todo lo que es inteligencia estratégica. Es un lindo trabajo. Sí. Incluso muchas veces nosotros tenemos la idea de la aduana como un órgano administrativo nada más, y uno lee los informes de la Organización Mundial de Aduanas, y la Organización Mundial de Aduanas hasta está alentando el uso de OSINT, o sea, inteligencia de fuentes abiertas, como detección de amenazas, ¿no? Sí. Algo que en un organismo público, semipúblico, por ahí era impensado hasta hace algunos tiempos, y en época de fronteras frágiles, como ellos llaman, aquellos lugares de conflicto pesado, ellos han instrumentado una normativa para el uso de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, ¿no es cierto? Con lo cual ha demostrado estar a la altura del tema, ¿no? Sí, que se han dejado asesorar y han tomado las decisiones correctas. Exactamente. Sí, eso lo vi, que tienen unidades de inteligencia esparcidas por diferentes partes del mundo. La de acá, en lo que es Sudamérica, lo tenemos cerca.
Argentina no es uno de ellos. No, no. E incluso no es el único programa OEA. Por ahí es el que nos compete porque es el que tiene relación directa con el ámbito privado y ahí se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la aduana por un lado, los gobiernos por otro lado y las empresas y los particulares. Pero también hay otras iniciativas como el programa Colibrí o el programa Contenedores que también la Organización Mundial de Aduanas está instrumentando y en el programa Contenedores particularmente habían empezado a hacer pruebas pilotos en Buenos Aires y en Rosario también. Entonces va todo por ahí, digamos, ¿no? El tema es que uno se meta en el problema. Sí, sí. Sí, claro, por lo que pude leer, es una organización que, si bien como toda entidad pública, por así decirlo, va detrás del delito, pero viene bien cerca, no es que le lleva Sí. varios kilómetros de ventaja, sino que le está soplando la nuca, por así decirlo, le está pisando los talones. Sí, incluso hay informes de los, como yo comentaba, la inteligencia de fuentes abiertas, pero no solamente la inteligencia de fuentes abiertas, sino la aplicación de la inteligencia artificial y con eso optimizaban los recursos porque sabían cuáles eran los periodos de mayor probabilidad de ocurrencia de actividades ilícitas, de tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, en cada una de estas fronteras, ¿no? Claro. Entonces podían hacer una mucho mejor adecuado uso de los medios, ¿no? Este, sí. Profe, ¿y esta categoría, o esta certificación no? eh, ¿Lo puede hacer de una persona física a una estructura, digamos, corporativa? No, tiene que ser una organización. Bien, Una organización que se dedica al comercio exterior. bien, Hasta ahora, la aduana ha segmentado por partecitas de cadena de suministro qué tipo de requisitos le pide a cada una de ellas, ¿no? La única parte de la cadena de suministro que todavía la aduana argentina no ha instrumentado es la de los prestadores de servicios postales. bien. El resto de las categorías ya las ha cubierto, o sea, importadores y exportadores de la cadena completa, o sea, desde el producto inicial hasta la última milla, digamos aquellos que hacen ATA, o sea, agente de transporte aduanero, que son aquellos que representan a los medios de transporte para mercaderías que todavía no se encuentran nacionalizadas, le decimos nosotros, que es en trámite aduanero. Aduana Argentina tiene una aduana de ingreso y una aduana de destino final. Hasta la aduana de destino final, la mercadería no sufre ningún impuesto ni ninguna retención, pero tampoco puede ser liberada. La mercadería se libera en la aduana de destinación final. Entonces, durante ese tránsito de la aduana donde entró hasta la aduana de destino final, tenemos un país muy grande, ¿no? Esto es objeto de monitoreo específico por parte de la aduana. Aduana tiene un centro de monitoreo único en donde se monitorean en espejo entre aduana y una empresa prestadora que tiene, para ser empresa prestadora, que haber homologado el candado electrónico que bloquea el acceso a ese contenedor, ¿no? A partir de pone un pie en la Argentina en el contenedor, pum, le ponen el candado electrónico y ese candado electrónico tiene obligación la empresa de seguridad contratada, que está homologada por la aduana, y en espejo con el centro de monitoreo de aduana monitorean ese contenedor desde que entró hasta la aduana de depósito fiscal final. Bien. Este, y bueno, y ese es el tema. Bien, hay dos organizaciones que controlan la carga, digamos, la trazabilidad de la carga, desde cuando toca el puerto nuestro hasta su destino final. Claro, en realidad la trazabilidad es el requisito inicial para empezar el trámite de la categorización. Bien, Vos seas operador de comercio exterior del tipo que seas, vos tenés que garantizar primero la trazabilidad de tus operaciones. bien, O sea, trazabilidad ¿qué es? Que yo en cada uno de los estadios yo tengo que ser capaz de decir, bueno, mira, este paquete está
en este momento, en este lugar. Y además yo puedo tener referencia de que se encuentra en perfecto estado, que no sufrió ningún deterioro y que está encaminado y que está en el lugar que tiene que estar en tiempo y forma. Bien, Eso desde que empezó hasta que terminó mi trabajo. Eso yo lo tengo que asegurar, bien. sí o sí. Y, y ahí es donde entra su conocimiento, su asesoría externa. La organización que quiera categorizarse como operador económico autorizado tiene que cumplir los requisitos que le impone la aduana. Bien, La aduana te impone un requisito en 3 escalones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es como si yo estuviera subiendo una escalerita. Eh, Al primero ellos le llaman OEA cumplimiento. Ese primer escalón va a ser netamente de análisis aduanero, donde uno, primero que nada, va a tener que demostrar que se encuentra dentro de del cumplimiento fiscal, ¿no? bien. Entonces, como dicen los chicos, para empezar a hablar. Entonces, lo primero que tengo que demostrar ante un organismo que obviamente depende de ARCA, tengo que demostrar que estoy en condiciones fiscales de acceder. Entonces, además de eso, tengo que demostrar trazabilidad. Esos dos requisitos iniciales. Después viene otro escalón más, que es la evaluación de riesgo financiero de la organización que hace la aduana, para ver si la organización es una organización solvente. Teniendo esos dos OKs iniciales, la aduana habilita la posibilidad de acceder a la categoría que otorga la máxima cantidad de beneficios, que es OEA Seguridad. Bien. Esa categoría OEA Seguridad es una categoría que exige por parte de la empresa que quiera categorizar la instrumentación de una matriz de riesgo, de 9 manuales y el cumplimiento de un requisito que se llama visita de validación, que es ni más ni menos que una auditoría presencial de las autoridades aduaneras en la Bien. organización, comprobando que se cumpla todo lo anterior. Y ahí dice, bien, cumplió todo, está todo en regla, le podemos otorgar la categorización. Exactamente, parece fácil, no es tan Sí, fácil, no, no, no. pero es un proceso largo. Estos manuales de la parte de OEA Seguridad son 9 manuales, son manuales temáticos, hablan de seguridad física de las instalaciones, de control de acceso a las instalaciones, seguridad desde el punto de vista del personal, de capacitación del personal, seguridad de la información, que es algo donde se está poniendo mucho énfasis hoy, seguridad de los socios comerciales, que después vamos a tener una parte para hablar de los socios comerciales, y otros manuales, ¿no? Planeación de la cadena logística, que es uno de los más importantes de todos, junto con la matriz de riesgo. Bueno, y en función de el cumplimiento, la redacción de esos manuales, que esos manuales se lleven de la mano de la realidad cuando me vengan a inspeccionar y que además yo pueda demostrar fehacientemente con documentación indubitable que puedo cumplir y que cumplo con los requisitos, ahí ya estoy, ¿no? Bien. Eh, Por eso Eso es básicamente. claro, eso le iba a decir, que es un valor agregado de la persona que asesora y lleva adelante ese proceso que van de la mano con la organización que se quiere que quiere alcanzar este estatus. No es nada fácil, porque no es copiar y pegar. No es que buscamos No, por no, no es eso. internet o a inteligencia artificial, sino que hay que caminar todas las instalaciones, hay que hacer trabajo de campo y después hay que sentarse en el escritorio a Sí. hacer armar el rompecabezas y empezarse a escribir, a empezar a escribir. Sí, uno tiene por ahí la tentación, porque viene de la auditoría, de la vieja auditoría de seguridad patrimonial, de decir, bueno, vamos a verlo primero. Y en realidad, la experiencia, yo empecé así. O sea, y ahí me di Claro. cuenta de que ese ir a verlo me causaba tener que ir 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque por ahí, cada vez que iba, me iba dando cuenta de cosas que yo podía haber previsto antes. Entonces, eh, y
¿Y cuál es la idea? Y la idea es como le pasa a uno en todo trabajo diario. Esto es un aprendizaje día a día y es una enseñanza diaria todos los días, Claro, ¿no? Porque sigue siendo un ámbito en el cual uno no es de este palo, por llamarlo de alguna forma, pero que uno trabaja en modo esponja, ¿no? Trata de aprender todo lo que puede porque después lo va a terminar aplicando de alguna forma, ¿no? claro. Y cuando terminaste de hacer una auditoría para una empresa que hace agente de transporte aduanero, empezás con otra que es importador y exportador, con lo cual te cambió la lógica. Antes hacías una partecita de la cadena y a mí me preocupaba lo que pasaba hasta el depósito fiscal y ahora me preocupa todo. Claro. Entonces no hay dos casos iguales, no hay dos empresas iguales y no hay dos empresas que tengan los mismos socios comerciales tampoco. Con lo cual también es algo bastante artesanal, lo cual está bueno en el sentido del aprendizaje continuo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Bien. Eh, Y referente a los socios comerciales que usted me dijo que íbamos a sí. hablar, Bueno, los socios comerciales, hay un manual que dedica específicamente el operador económico autorizado en Argentina a los socios comerciales. ¿Y por qué? En primer lugar, por varias cuestiones. La aduana lo que busca a través del manual de socios comerciales es, al tratarse de un espacio comercial, de un área de la actividad comercial, que particularmente se caracteriza por un alto grado de fragmentación en outsourcing, ¿no? En contratación de servicios tercerizados. Entonces, si yo soy un importador y exportador y me voy a categorizar como operador económico autorizado, yo puedo tercerizar los servicios que considero necesarios en mi operación, pero eso no me libera a mí que ante la aduana yo tengo que demostrar que la esterilidad y la trazabilidad se mantuvo en todo el proceso. bien, Y a la aduana le importa literalmente tres velines si lo hace uno o lo tercerizó. Yo tengo que controlarlo igual. claro, Entonces, ¿a qué me obliga eso? A decir, che, ojo, este que me hace el transporte entre la aduana local y la de destino final, ojo que es un proveedor crítico. ¿Por qué? Porque yo estoy de alguna forma, mi responsabilidad delegándola en él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo contrato y después si salen las cosas mal le tiro la bronca? No. En realidad lo que yo tengo que demostrar es a través de un control exhaustivo que hago de él y una auditoría que voy a hacer sobre él, que lo que yo estoy pidiendo realmente se cumpla bien. y yo pueda demostrar fehacientemente que se cumple. Entonces, esa es la lógica del manual de socio comercial, además que la aduana lo utiliza como una herramienta para difundir el programa, ¿no? Entonces, claro, cuando yo a mis proveedores que son de la cadena de suministro internacional les digo, che, mira que lo voy a auditar porque estoy en el proceso, y bueno, en cierta forma el programa me obliga a capacitar al proveedor crítico, ya estoy introduciéndolo de a poquito en el programa y lo que busca la aduana a través de eso es la difusión del programa, ¿no es cierto? Bien. Profe, y en caso de cometer, como siempre somos personas y podemos Sí, cometer, meter la pata. sí. En caso de que una empresa meta la pata, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, acá hay una cuestión. Los programas son objeto de una validación anual de revisión. Y si la lógica dice, como sabemos que el riesgo cero no existe, de hecho hay una matriz de riesgo y nosotros sabemos que un riesgo para que sea considerado riesgo tiene que existir, si no, no lo consideraría y no prevería ninguna medida de mitigación, porque ¿para qué lo voy a hacer si es una circunstancia que no va a pasar? Entonces, si yo demuestro fehacientemente que lo que tenía que hacer lo hice, a lo sumo podré tener una observación, no me van a suspender la categorización. Bien, Pero hay un esquema de penalidades donde si yo no puedo demostrar que cumplí con lo que me comprometí, voy a ser objeto de una penalización suspendiéndome los beneficios de la categoría. Claramente. Eso está instrumentado dentro del programa también. bien. Sí. Y las organizaciones que
por razones X decidan violar la ley, le cae todo el peso, digamos, todas investigaciones como corresponde por la ley aduanera. Exactamente. No Sí, está sí, sí. exento. No. Es más, no hay que olvidarse que la aduana no deja de ser como ente un funcionario público, con lo cual, ante la percepción de un delito, tiene obligación de denuncia. Con lo cual, es así, literalmente, ¿no? Bien. Profe, ¿usted cuántos años hace que se está dedicando a este rubro? Bueno, a la cadena de suministro en general y más de 20. Pero, Bien, y a lo en largo... realidad operador económico autorizado y casi 10 años. ¿Y cómo fue una evolución paulatina? ¿Cómo fue progresando? ¿Cómo, en base a su perspectiva? Yo creo que acá el principal impulsor es el ente categorizador, que es la aduana, ¿no? Y durante algunos tiempos, si bien la Argentina fue el primer país al cual llegó operador económico autorizado de los de América del Sur, eh, no recibió el impulso por ahí que tenía que tener. Sí fue un impulso inicial, después quedó en la nada, se estableció un programa piloto y para que podamos llegar recién a la primera empresa categorizada en el 2022, ¿no es cierto? Con lo cual quedamos muy postergados, por eso siempre digo que tenemos mucho que aprender de nuestros colegas mexicanos y colombianos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también Brasil, donde empezaron después que la Argentina y hoy tenemos más de 300 empresas brasileras que están categorizadas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros por ahí debemos andar en el orden de las 50 a las 60, de acuerdo a lo que puede uno saber, porque es información confidencial, ¿no es Bien. cierto? Pero digamos que a veces a uno le da cosa porque decir, che, pero nosotros fuimos el primero que lo trajo acá y resulta que no lo acompañamos. Y porque nosotros no nos cuesta la continuidad. Claro. Y yo creo que ahora sí se entendió el problema y se entendió el problema de que en el mundo o vos te adaptás o morís. Entonces pasa el tren y bueno, colgate del pasamano. Claro. Si no podés subirte bien, colgate del pasamano y tratá de no descolgarte, porque vas a quedar afuera. Espectacular. Profe, y sin entrar en, porque siempre lo digo, en política partidaria, Sí. a raíz de nuevas medidas, ¿empezó a movilizarse? Sí, particularmente yo creo que hubo y lo vimos a principio del año pasado, hubo un gran desarrollo cuando se incrementaron las posibilidades de importar, ¿no? Antes las importaciones estaban muy restringidas a determinada cantidad de valores y ahora esos valores bajaron. Entonces las importaciones se hicieron en mucho más generalizada. Lamentablemente por ahí el incremento no fue en el comercio exterior de exportación, ¿no? Pero sí hubo un auge y hubo muchas empresas que aspiraron a categorizar y hay muchas que están en proceso. Este, y particularmente eso es bueno para la economía y es bueno para la seguridad internacional también. Eh, Así que creo que es algo que ya no se va a detener. Y por ahí va a tener un auge en el desarrollo de la categorización y después el mantenimiento siempre es mucho más fácil, ¿no? Ya teniendo la categoría, porque por ahí es alguna adecuación o algún cambio de un socio comercial crítico al cual uno tiene que incorporar y adaptar, pero digamos que no va a ser lo mismo que hacer un proceso completo de Claro. cero, ¿no es cierto? Sí, como siempre, ir adecuando algunas piezas, ir afinando. Exactamente. Esto respeta la lógica de una norma ISO, ¿no? El ciclo de Deming. Es un ciclo de mejora continua, ¿no? Bien, Básicamente es eso. espectacular. Profe, hablando siempre nosotros en off, me dijo que usted, por suerte, exponencialmente es convocado para estas situaciones. Sí, sí, por suerte sí. Al principio, porque siempre sabemos que lo que es la parte, por así decirlo, seguridad, las personas lo toman como un gasto y no como una inversión. Sí. Ahora con la difusión, con el tema redes sociales, la hiperconectividad,
¿Se está revirtiendo ese concepto, o al menos en este rubro, que ven el beneficio por ejemplo, vamos a graficarlo en una cola de boliche, que te abran en la cadenita y vos pasás antes? Bueno, precisamente acá lo que pasó fue un fenómeno al revés, porque en realidad, en vez de verse como un gasto, lo primero que prendió la lamparita, obviamente, desde la visión de las organizaciones, era la plata que se iban a ahorrar si conseguían la categoría. Bien. Entonces, el incentivo venía por ese lado. Bien. Ahora, el desafío, cuando uno lo plantea, y que esto es más que importante, es que esto no es algo que puede hacer solamente el sector de comercio exterior de una organización. Este es un compromiso de la organización completa, Bien. porque incluye todos los sectores de la organización, sin quedar afuera ninguno. Es como si yo certificara una 9001, ¿no? Es muy similar y además exige una participación activa de cada uno de los integrantes del sector. Yo tuve oportunidad de participar en visitas de validación de aduana, que es cuando otorga la categoría, ¿no? Y la lógica de la visita es que la aduana no habla con una sola persona, habla con integrantes de todos los sectores. Claro. Y Testea todo. Claro, quiere hablar sobre seguridad de la información y te dice, a ver, bueno, ¿quién es el responsable de la seguridad de la información? ¿Es el señor Juan Pérez? Bueno, que venga el señor Juan Pérez, a ver, vamos a preguntarle a él. Y está el responsable de OEA, representante de la organización ante la aduana, pero también está el responsable de seguridad, que es al que le hacen la pregunta. Entonces, esa visión mancomunada es lo que va a permitir el éxito. Y eso se logra con un compromiso de la alta dirección. Claro. Cuando lo entiende la alta dirección, baja línea y se alinea todo el mundo, ¿no es cierto? Que es la única forma de hacerlo, porque no hay otra forma. Claro, aplican el deber ser. No quedan solamente en los manuales o en el libro, sino que lo aplican. Tiene que condecirse con la realidad. Mi primera experiencia de operador económico autorizado, allá por el año 2000, ¿qué era? 2015, 16, por ahí. Bueno, me llama una empresa X. Siempre el pecado, nunca el pecador. Y me dice, bueno, ¿cuánto me cobras por hacerme los manuales? Le digo, bueno, vamos de vuelta. Le digo, no te sirve que yo haga los manuales. Claro. Porque esto es un compromiso de toda la organización. Yo te puedo redactar 11 libros maravillosos, pero después cuando venga la aduana, claro, y te llame el responsable del sector, primero no se va a corresponder con la realidad, y después te va a decir, muy lindo los libros, guardarlos en la biblioteca y llamame el año que viene cuando tengas resuelto cómo lo vas a organizar en tu empresa, y ahí podemos volver a hablar. Claro. Entonces eso a veces cuesta, y me acuerdo de esa primera oportunidad que me decían, pero vos no querés cotizarme los manuales. Le digo, no quiero cotizar los manuales. Digo, porque tengo ética profesional, o sea, claro, sé que eso no te va a servir. Claro. Bueno, eso es lo lindo, porque, a ver, quienes estamos en este mundo muchas veces hablamos el mismo idioma. Obviamente que siempre hay un porcentaje que, como usted dijo, no, a lo mejor falta un poco la ética y sí le presupuesta los manuales. Pero lo lindo es generar la cultura del conocimiento. Es como usted dijo, mirá, no te va a servir que yo te escriba los manuales. Esto es una cadena, que todos los eslabones tienen que estar comprometidos. Si no lo entendés así, está condenado al fracaso. Sí, tal cual. Porque si no te das cuenta vos, dentro de tu organización se va a dar cuenta la aduana cuando te van a visitar. Con lo cual, y aparte, yo particularmente quiero resaltar que yo he visto a lo largo de estos años un incremento del acervo profesional de los órganos de control de la aduana que realmente es de destacar, ¿no es cierto? Y particularmente uno aprende en las visitas de validación, ¿no es cierto? Y la verdad que entiendo la falta de medios, podemos entender la falta de cosas, pero lo que nos falta es profesionalismo. Eso es indiscutible. Por eso, por nosotros, si queremos insertarnos en el mundo, tenemos que trabajar o alinearnos en las reglas que dice el mundo, no lo que nosotros queremos o pretendemos.
Es tal cual. Es tal cual. Ahí se vio un cambio de paradigma o cambio de mentalidad, por así decirlo. Y todavía Cuesta. hay gente que cree que se pueden hacer los manuales y que la aduana te va a decir a todo que sí, que te va a aprobar todo y la realidad, yo se lo firmo ya acá adelante a cualquiera que eso no es real. Claro, cuando se choca contra la pared, ahí, No, ay, Jorge, no, tenía razón. ni va a superar la primera instancia porque, es más, ya tienen una lógica de control que ya se dan cuenta cuando el manual está hecho para cubrir el requisito y que no se va a condecir con la realidad. Claro, Yo he visto devoluciones enteras de primer... Mirá, en una empresa me han llamado con una devolución de los 11 manuales, que los habían, de los 9 manuales, perdón, los habían hecho y la aduana se los devolvió diciendo eso no se condice con la realidad, están hechos para responder los requisitos del manual nada más. Y era verdad. Y claro. era muy fácil darse cuenta de eso. Entonces, como diciéndole, bueno, mira, todo bien, pero no me hagas perder el tiempo. O sea, Ahí se están dando cuenta que no se están jugando con chiquitaje. no, aparte entiendo también la visión del órgano de la fiscalización de aduana porque es una responsabilidad más que importante porque en realidad pensemos que lo que antes me controlaban en paso fronterizo, ahora me están dando la posibilidad de que me lo controlen antes, Claro, entonces se quieren asegurar que el control realmente es efectivo. claro. Entonces hay una responsabilidad que es asumida y en cierta forma delegada en el órgano fiscalizador que ellos utilizan, que es la verdad de un profesionalismo importante para destacarlo, ¿no es cierto? Claro, y para todas aquellas personas, organizaciones que se quieran sumar, van el famoso, como hablamos en off, win-win. Porque como usted dijo, desde el punto cero ya sale con la normativa exigible a nivel internacional y sabe que va a ir como pez en el agua en todos los trayectos. Y no que le van a cuestionar en cada puerto, como se dice, che, pero acá te falta esta coma, no, che, acá te falta esto, acá te falta lo otro. Cuando vean, dice, no, cumple con el requisito. Claro. Y en el manual de socias comerciales, por ejemplo, también te exige un requisito de que vos a todos tus proveedores y clientes, también clientes, uno tiene que pasarlos en forma aleatoria por dos controles, por lo menos dos te da la opción. El más común de todos es la lista de los FAC, ¿no? Que es la oficina del Tesoro de Estados Unidos, que es la vieja y famosa lista Clinton, ¿no es Claro. cierto? Donde figuran todas aquellas, tanto personas físicas como jurídicas, a las cuales se les ha detectado actividad de terrorismo o crimen organizado internacional, ¿no? Bien. Lista que se actualiza en forma permanente, esa es una de ellas. Y la otra es la lista de las Naciones Unidas, que también está buena porque es personas físicas y jurídicas, con lo cual uno puede sacarse la duda, la consulta es gratuita y lo que te exige la aduana es que hagas un print de pantalla por ahí de que lo controlaste a tu proveedor. Y te quedas tranquilo que vos estás contratando una empresa que no tiene ningún tipo De de ruido, por así mancha. decirlo. Sí, por supuesto que mañana lo hizo y bueno, sí, pero digamos que la medida uno la tomó y eso por ahí lo va actualizando cada 6 meses, porque ahí también aduana te pide que vos en periodos regulares vuelva a chequear, ¿no es cierto? Entonces, con eso se asegura la transparencia siempre, ¿no? Bien. Así que, Espectacular. Acá les dejo las vías de comunicaciones del profe, su página web, su correo. Profe, excelente charla, bueno, realmente nutritiva, realmente muy informativa. Como siempre digo que bajamos la parte técnica, que cada rubro, cada especialidad tiene su tecnicismo y lo bajamos a un lenguaje que toda la gente que no entiende o que quiere dar sus primeros pasos entiende un poco mejor. sí, sí. Yo, para
darte una idea, cuando empezó todo esto, que yo venía de la cadena de suministro nacional, ¿no es cierto? Y a lo sumo uno por ahí tenía la experiencia de la piratería del asfalto, del Mercosur, y que eso fue toda una ola de piratería del asfalto importante. Entonces, claro, cuando empieza toda la parte del comercio exterior, yo lo agarré y me hice un glosario, ¿no? Porque todos empezaban LCL, FCL, y yo no entendía nada de qué hablaban. Entonces me empecé a hacer un glosario hasta que, bueno, después te vas familiarizando, porque claro, los Claro, términos no, uno no, era un rubro como nosotros, que por ahí tenemos, si yo te digo cómo endurecer el objetivo, pues ya sabés de qué te estoy hablando, que le vamos a meter reja, que le vamos a meter... Bueno, esto es lo mismo, claro. digamos, pero cada rubro tiene su métier, como decía mi abuelo, ¿no? Sí. Este, así que bueno, Profe, 1.000.000 de gracias. no, por favor, gracias a ustedes. Lo comprometo para una segunda charla más adelante con más información. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Gente, no se olviden de dar like, suscribirse, compartan y compartan a personas que a lo mejor están dando sus primeros pasos en el rubro o que tiene pensado. A lo mejor esta información también le puede servir. Se pueden contactar con el profe Jorge Vitti. Ahí están sus canales de comunicación. Gente, 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima.